En las calles laberínticas del barrio gótico de Barcelona, donde la luz del sol se derrama como miel líquida sobre la piedra centenaria, vivía una mujer cuya vida era una obra de arte de la contención, una sinfonía ejecutada con la más rigurosa e inquebrantable precisión. Su nombre era Sofía Vargas y a sus 28 años había cultivado un renombre silencioso, casi secreto, entre coleccionistas y académicos, como una de las más talentosas restauradoras de libros antiguos de España. Su oficio no era meramente un trabajo, era la más pura y ordenada extensión de su alma. Su taller, un refugio de silencio y luz suave filtrada por altos ventanales, era su santuario. Allí, el olor a papel envejecido, a cola de almidón de trigo, a cuero de Córdoba curado y al propio tiempo, era el aire que respiraba, el único perfume que verdaderamente conseguía calmar la sutil ansiedad que siempre vibraba bajo su piel. En aquel espacio sagrado, con la paciencia de un monje y la precisión de un cirujano cardiovascular, resucitaba volúmenes que el tiempo, la humedad y el abandono humano habían intentado borrar de la existencia. En ese exacto momento, sus manos, protegidas por finos guantes de algodón, se cernían sobre una primera edición del siglo XVII de las novelas ejemplares de Cervantes, cuyo lomo, antaño robusto, se había desintegrado en polvo y fragmentos. Cada movimiento era deliberado. La elección del hilo de lino, importado de Irlanda, del grosor exacto para no herir el papel fragilizado, la tensión precisa de cada puntada en el cuadernillo de páginas amarillentas manchadas por el tiempo, la mezcla exacta de la cola, una receta secular que ella misma preparaba. Cada libro era un universo de reglas inmutables, los márgenes exactos, las letras capitulares ornamentadas, la estructura de la costura, y ella era la guardiana devota e inflexible de esas reglas. Su vida personal era un espejo fiel y pulido de su trabajo. Su piso, un santuario minimalista en el elegante barrio de l'Eixample, era un lugar donde cada objeto tenía una función y una ubicación designada. En su armario, la ropa, de tejidos nobles y cortes clásicos, estaba organizada por color, tejido y estación. En su cocina, las comidas se planificaban con una semana de antelación, con los ingredientes porcionados en recipientes de cristal idénticos. Y su agenda, un mosaico complejo de compromisos codificados por colores, era su evangelio, su brújula, su Dios. El bloque azul representaba el trabajo, el verde, las tareas domésticas, el gris, los compromisos con su prometido, Javier. No había bloques para lo espontáneo. Esta necesidad casi visceral de control no era un simple capricho de una personalidad organizada. Era una pesada armadura, forjada en el fuego de una tragedia que la partió en dos. Años atrás, un accidente de coche, un suceso súbito, violento y absolutamente caótico a la vuelta de un fin de semana lluvioso en la Costa Brava, le arrebató a sus padres. La imagen del coche girando, el sonido del metal retorciéndose, el silencio repentino y aterrador que siguió, todo eso estaba grabado en su memoria. El accidente la dejó huérfana y con la aterradora convicción de que el universo era, en su esencia, un lugar de imprevisibilidad brutal y cruel. El orden para Sofía se convirtió en la única forma de mantener a raya el vértigo del pánico, la única manera de sentir que tenía algún poder sobre su propia vida. Incluso Javier, su prometido desde hacía 3 años, era una pieza cuidadosamente elegida en este rompecabezas de seguridad. Un abogado de fusiones y adquisiciones, ambicioso, exitoso y, sobre todo, predecible como el amanecer, encajaba perfectamente en su ecuación de una vida segura y sin sorpresas. Él era la nota final y armoniosa de su sinfonía controlada, un puerto seguro de conversaciones sobre el IBEX 35, planes de pensiones y la marca de vino de Rioja más apropiada para cada ocasión. Admiraba el hobby de ella con una condescendencia afectuosa, sin llegar a comprender nunca la pasión que lo alimentaba. La primera señal de que su composición estaba a punto de ser invadida por un estridente y anárquico solo de guitarra llegó en forma de ruido. Un sonido metálico y rítmico, el traqueteo de pequeñas esferas dentro de botes de aerosol, seguido por el silbido agudo y sibilante de la pintura liberándose a presión. El sonido,
provenía de la pared lateral del edificio histórico donde se ubicaba su taller, una pared de piedra envejecida que ella siempre había admirado por su serena y silenciosa permanencia, un testimonio del paso ordenado del tiempo. Irritada por la ruptura de su paz meticulosamente construida, bajó las escaleras, el corazón latiéndole con justa indignación, la mente ya formulando las cláusulas exactas de las leyes de preservación del patrimonio histórico que citaría al vándalo en cuestión. Lo que encontró en el callejón, sin embargo, no fue un delincuente juvenil encapuchado, fue un hombre. Estaba de espaldas a ella, equilibrado sobre un andamio improvisado, vistiendo una camiseta gastada, manchada con un arcoíris de colores de batallas artísticas pasadas, y unos vaqueros rotos que parecían una segunda piel. Sus brazos, definidos y cubiertos de intrincados tatuajes que subían desde sus muñecas y desaparecían bajo las mangas, se movían con una fluidez hipnótica, casi coreografiada, mientras manejaba el bote de spray. Una ola de pintura azul cobalto se extendió por la pared, el comienzo de algo grande, audaz y, para Sofía, horripilante. A un lado, apoyada en la pared opuesta, una motocicleta negra, robusta y con la apariencia de haber devorado muchas carreteras, descansaba como un fiel corcel esperando a su jinete rebelde. «Oiga», la voz de Sofía salió más cortante y fría de lo que pretendía, resonando en el estrecho callejón. «¿Se puede saber qué está haciendo? Este es un edificio catalogado». El hombre detuvo el movimiento, pero no se giró de inmediato. Terminó el trazo que estaba haciendo con una calma que la exasperó. Luego depositó el bote de spray en el andamio y se giró lentamente, como un actor revelándose en el escenario. Y entonces, por un instante, Sofía olvidó cómo respirar. No era clásicamente guapo a la manera pulcra y simétrica de Javier. Su rostro era una fascinante colección de ángulos interesantes, con una barba de varios días que le daba un aire peligroso y unos ojos de un verde sorprendentemente claro y luminoso que parecían contener una diversión perpetua y una chispa de desafío. Una sonrisa torcida y lenta jugaba en la comisura de sus labios. «Estoy haciendo arte, chica. O al menos, esa es la intención», dijo él, la voz ronca con un timbre divertido que la irritó aún más. Su acento era una mezcla de castellano con algo más, algo de la calle. «Me llamo Alex. Esto no es arte, es vandalismo», replicó ella, cruzándose de brazos, un gesto instintivo para restaurar su compostura y autoridad. «¿Acaso tiene permiso para hacer esto?» Saltó del andamio con la gracia y la agilidad de un felino, aterrizando suavemente a pocos metros de ella. Era más alto y más imponente de lo que parecía de espaldas. «¿Permiso? Tengo algo mucho mejor. Tengo un contrato». Se metió la mano en el bolsillo trasero de los vaqueros raídos y sacó un papel arrugado, tendiéndoselo. El nuevo dueño del edificio, un pez gordo de una startup del 26 que cree que al barrio le falta color. Me ha contratado para pintar un mural. Sofía cogió el papel, incrédula, sintiendo la textura arrugada bajo sus dedos. Era legal, había firmas, un sello del ayuntamiento, todo en orden. Y eso, de alguna forma inexplicable, la enfureció aún más. Un mural, una explosión de color caótica y ruidosa en su serena pared de piedra. Era una afrenta personal, un ataque directo a su universo ordenado. Aún así, insistió ella, buscando un nuevo argumento, existen normas de convivencia, el ruido constante, el fuerte olor a pintura. Yo trabajo aquí. Mi oficio exige un silencio absoluto y un ambiente químicamente neutro. Alex inclinó la cabeza hacia un lado y sus ojos verdes danzaron con una luz burlona. Entendido. Eres la reina del castillo de piedra, la guardiana del silencio. No te preocupes, Majestad. Prometo intentar llevar a cabo mi revolución de color con la máxima discreción que mi ruidoso arte me permita. Sintió que se le encendía el rostro. Se estaba burlando de ella abiertamente. No es ninguna broma. Mi trabajo exige una concentración que usted aparentemente no puede comprender. ¿Tu trabajo?, preguntó él, y por primera vez una chispa de genuina curiosidad sustituyó a la burla. Le miró las manos impecablemente limpias y luego la fachada del edificio. ¿Qué haces ahí dentro? ¿Catalogas los diferentes tonos de musgo de las piedras? Restauro libros antiguos, dijo ella,
la voz cargada de una dignidad herida. Preservo la historia, salvo recuerdos del olvido. Su sonrisa vaciló por un instante, reemplazada por un brillo de interés real. Vaya, preservas la historia, y yo pinto el futuro sobre ella. Hizo una pausa, y la sonrisa torcida regresó. Somos prácticamente enemigos naturales, ¿no crees? Sofía no respondió. No lograba encontrar las palabras. Se limitó a lanzarle una última mirada de desaprobación fulminante y dio media vuelta, regresando a la seguridad de su taller. Pero el silencio que tanto apreciaba ahora parecía diferente. Estaba contaminado por el recuerdo de su voz ronca y por el olor dulzón y químico de la pintura fresca que se colaba tercamente por la rendija de la ventana. Los días que siguieron fueron una forma de tortura exquisita para Sofía. La banda sonora de su vida, antes compuesta por suites de Bach y el suave susurro de las páginas antiguas, pasó a ser el incesante traqueteo de los botes, el silbido de la pintura y la radio de Alex, que vomitaba un rock en español crudo y vibrante que parecía hacer temblar los muros de piedra. Era una presencia constante, audible y perturbadora. Se sorprendía a sí misma observándolo desde la ventana de su taller, trabajando bajo el sol, con una dedicación y una pasión que, a su pesar, tenía que admirar. No era un mero vándalo, era un artista en su elemento. Lentamente, las formas comenzaron a emerger del caos de colores, rostros expresivos, símbolos enigmáticos, patrones que parecían contar una historia épica que ella aún no podía descifrar. Sus interacciones eran breves, libradas en la frontera entre sus dos mundos, y siempre cargadas de pullas. Ella se quejaba del ruido. Él, con una sonrisa, le ofrecía unos auriculares. Ella se quejaba del olor. Él le tendía una mascarilla de gas con el dibujo de una sonrisa macabra pintada en ella. Él la provocaba sobre su rigidez, apodándola Doña Perfecta y el fantasma del gótico. Ella lo ignoraba con una altivez que cada vez le costaba más esfuerzo mantener, pues una parte de ella se sentía curiosamente viva con aquellas pequeñas batallas. La primera grieta seria en su armadura apareció un viernes soleado. Salía para su almuerzo rígidamente cronometrado de 60 minutos, cuando lo encontró sentado en la acera, apoyado en su moto, comiendo un bocadillo de calamares de un bar cercano, envuelto en papel. ¿Quieres un trozo?, le ofreció, tendiéndole el bocadillo. El mejor y más honesto invento de la humanidad. Pan y calamares fritos. No hay fallo. No, gracias. Tengo un compromiso, dijo ella, con la imagen de su ensalada de quinoa preenvasada, con exactamente 350 calorías, esperándola en su nevera. Ah, claro. Un compromiso inaplazable con la lechuga, se rió él. Una risa genuina que hizo brillar sus ojos verdes. Venga, Doña Perfecta. Un poco de caos frito y delicioso no te va a matar. De hecho, sospecho que hasta podría hacerte bien. Dudó un segundo más de lo debido. El olor a pan crujiente y a calamares fritos era increíblemente tentador, y había algo en la forma en que la miraba, un desafío divertido que la hizo desear, solo por un instante fugaz, romper una de sus propias reglas sagradas. Pero el hábito, la armadura, era más fuerte. Rechazó educadamente y se alejó, pero durante todo el camino hasta su piso y durante toda su insípida comida, el sabor fantasma del bocadillo la persiguió. El verdadero punto de inflexión, el momento en que su partitura perfectamente compuesta comenzó a desmoronarse, ocurrió una semana después. Sofía estaba esperando a Javier para que la llevara a una importante cena de su bufete, un evento para el que había comprado un vestido nuevo y planeado cada detalle. Estaba lista desde las 7 de la tarde, su vestido de seda gris perfectamente planchado, el pelo recogido en un moño impecable que le había llevado 40 minutos construir. A las 8 sonó el teléfono. Cariño, lo siento. Ha aparecido un cliente importante de Frankfurt por sorpresa. No va a poder ser hoy. Lo aplazamos, ¿vale? Te quiero. Un beso. Y colgó, sin dejar espacio para una respuesta, para su decepción. Sofía se quedó de pie en medio de su salón perfectamente ordenado, el silencio resonando con la desconexión. No era la primera, ni la segunda vez. Los clientes de Javier, sus urgencias, siempre eran más importantes. Con movimientos lentos y deliberados,
se quitó el vestido caro, se puso unos vaqueros y una camiseta, y en un impulso que no supo explicarse ni a sí misma, bajó a la calle, hacia el ruido y el color. Alex todavía estaba allí, trabajando bajo la luz amarillenta de un foco, la radio sonando con una balada de rock melancólica que parecía encajar perfectamente con su estado de ánimo. La vio acercarse en la penumbra y con un gesto apagó la música. «¿Haciendo horas extra, Majestad?», preguntó, pero su voz no tenía el tono burlón de siempre. Había una suavidad en ella, una percepción. «Mi prometido ha cancelado nuestra cena», dijo, la confesión escapándose de sus labios antes de que la muralla de su orgullo pudiera contenerla. Alex no dijo «lo siento», ni ningún otro cliché vacío. Se limitó a asentir, limpiándose las manos manchadas de tinta en un trapo. «Javier, ¿verdad? El tipo de traje que a veces te recoge en un coche que parece valer más que mi hígado». La miró a los ojos, que brillaban con lágrimas no derramadas. «Es un capullo». La franqueza brutal la conmocionó, pero, para su sorpresa, también la reconfortó. «Es que trabaja mucho», lo defendió por puro reflejo condicionado. «Trabajar mucho no es excusa para hacer que alguien se sienta como un punto secundario en la agenda», dijo Alex, su voz firme. Bajó del andamio, sus pies haciendo un sonido suave en el asfalto. «¿Has cenado?». Ella negó con la cabeza. «Genial. Yo tampoco. Conozco una tasca. La comida es buena, la música está alta, y a nadie allí le importará si quieres gritar y maldecir a tu prometido». Sofía debería haber dicho que no. Debería haberse refugiado en su piso seguro y haber comido lo que fuera que estuviera en su plan de comidas. En cambio, para su propio asombro, dijo, «Vale». El viaje en el asiento trasero de su moto fue una experiencia sensorial abrumadora. Fue aterrador y estimulante. El viento frío de la noche alborotándole el pelo perfecto, las luces de la ciudad pasando como una acuarela borrosa, el abrazo forzado a un extraño cuya espalda era un mapa de músculos firmes bajo la camiseta de algodón. La llevó a una pequeña tasca escondida en un callejón del barrio de Gracia, un lugar que no salía en ninguna guía, con paredes de ladrillo visto, la ironía no se le escapó, y un denso olor a jamón, aceite de oliva y amistad. Aquella noche, bajo la luz tenue de una bombilla que colgaba sobre una mesa de madera rústica, hablaron. De verdad. Ella, vacilante al principio, empezó a hablar de la presión aplastante de ser siempre perfecta, del miedo paralizante a lo inesperado. Y entonces, las compuertas se abrieron. Por primera vez en años habló de sus padres, de la violencia aleatoria del accidente, de cómo el orden y el control se convirtieron en su único salvavidas en un mar de caos y duelo. Alex escuchó con una intensidad que la desarmó, sus ojos verdes fijos en ella, sin una pizca de lástima, pero con una empatía y una comprensión profundas que la hicieron sentirse vista de verdad. Y entonces él contó su propia historia. Habló de que estaba en la Facultad de Derecho en Madrid, el hijo de oro destinado a convertirse en socio del bufete de su padre. Pero vio de cerca cómo ese mismo mundo corporativo, con sus reglas manipulables, destruyó a su padre. Víctima de un fraude orquestado por sus propios socios, su familia lo perdió todo, y su padre, un hombre que creía en el honor y en la ley, sufrió un colapso del que nunca se recuperó por completo. Fue entonces cuando Alex lo abandonó todo. Rechazó el mundo de las reglas que solo servían para proteger a los poderosos y aplastar a los buenos. El arte, la calle, la libertad de su moto, esa fue su forma de encontrar un nuevo tipo de orden, un orden basado en la honestidad, la pasión y la verdad, no en contratos, cláusulas y apariencias. Entonces, no eres un rebelde sin causa, susurró ella, mirándolo como si lo viera por primera vez. Mi causa es vivir una vida que sea auténtica, respondió él, la voz grave, aunque le parezca un completo desastre al resto del mundo. Cuando la dejó en el portal de su edificio, la noche ya se rendía a los primeros tonos grises del amanecer. Gracias por confiar en mí, Sofía, dijo él, usando su nombre por primera vez, sin ningún apodo. Gracias por secuestrarme y escucharme, respondió ella con una pequeña y genuina sonrisa. Después de aquella noche, todo cambió. El mural estaba casi terminado, y Sofía ya no lo veía como una cicatriz, sino como un poema visual.
Alex había incorporado sutilmente pequeños detalles de sus conversaciones en la obra. Escondida entre los vibrantes colores, descubrió la silueta de un libro antiguo abierto, y las flores que había pintado en un rincón eran geranios, las favoritas de su madre, algo que ella había mencionado aquella noche en la tasca. Estaba pintando la historia de ellos, su conexión, en aquella pared. Javier, ajeno a todo, notó el cambio en ella, pero lo interpretó como estrés. Estaba más distraída, más inquisitiva. La tensión entre ellos culminó cuando él anunció, con el orgullo de quien presenta un trofeo, que había dado la señal para un piso nuevo para ellos, una caja de cristal y acero en diagonal mar, moderno e impersonal. «Es perfecto para nosotros, cariño», dijo, mostrándole el plano digital en su tableta. «Tecnología de punta, máxima seguridad, vistas al mar. Ya está bien de tu barrio viejo y oscuro». «Oscuro», repitió Sofía, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. «Javier, me encanta el gótico. Mi taller, mi trabajo, está aquí. Mi vida está aquí». «¿Tu taller?» «Ah, tu hobby», dijo, con una condescendencia casual que la hirió más que cualquier grito. «Puedes montar un rincón para tus libros viejos en nuestro nuevo despacho, pero es hora de pensar en el futuro, Sofía, en un lugar que refleje nuestro estatus, nuestro éxito». Y fue en ese momento, cuando la sinfonía perfectamente compuesta de Sofía finalmente se deshizo en una disonancia liberadora. Miró a Javier, a su traje caro, a su reloj suizo, a su visión del futuro, y no vio seguridad. Vio una jaula de oro, elegante y vacía. Vio toda una vida de partituras predecibles y melodías sin alma, y supo, con una claridad que era a la vez aterradora y vigorizante, que ya no podía vivir así. «No, Javier», dijo, la voz sorprendentemente tranquila y firme. «Es hora de que yo piense en mi futuro, y no está en un rascacielos de cristal, y ahora lo veo, no está contigo». La ruptura fue el fin de un plan de vida, pero el comienzo de su vida de verdad. Después de que Javier se fuera, dando un portazo con una furia confusa, Sofía no lloró. Sintió una ligereza, como si una armadura que había llevado durante una década simplemente se hubiera caído al suelo. Se cambió de ropa, se puso sus zapatillas más cómodas y bajó a la calle. Alex estaba dando los últimos retoques al mural, firmando su nombre en una esquina. La obra era magnífica. Era una explosión de vida y color que había transformado la vieja pared de piedra en algo nuevo y vibrante, sin borrar su historia, sino dialogando con ella, honrándola. La vio acercarse y su sonrisa fue cálida y acogedora, como si la estuviera esperando. «He roto con Javier», dijo ella sin rodeos. Alex no pareció sorprendido. Se limitó a asentir, sus ojos verdes escrutando su rostro. «¿Estás bien?» «Estoy libre», respondió ella, y la palabra pareció real y sólida en su boca. Miró el mural y luego a él. «Es precioso, Alex. Le has dado una nueva alma a este lugar. Se la hemos dado entre los dos», corrigió él suavemente. «Hay un poco de ti en cada color, en cada línea». Bajó del andamio y se detuvo frente a ella. El olor a pintura y la energía que emanaba de él eran ahora familiares y reconfortantes. «¿Y ahora qué, doña Perfecta? ¿Cuál es el plan?» Sofía se rió, un sonido libre y desinhibido que no reconoció como suyo. «No tengo un plan. Por primera vez en mi vida no tengo ni la más remota idea de lo que voy a hacer mañana. Y eso es absolutamente aterrador y maravilloso». «Bienvenida al club», dijo él, su sonrisa ensanchándose. Dio un paso adelante, cerrando la pequeña distancia que quedaba entre ellos, un acto de valentía que fue mayor que cualquier otro que hubiera cometido jamás. «Sabes, estaba pensando, esa pared gris del otro lado de la calle parece un poco sosa, ¿no crees?» Alex se rió, una risa profunda que resonó en la calle silenciosa. «¿Me estás ofreciendo un trabajo, señorita Vargas?» «Te estoy ofreciendo un lienzo en blanco», respondió ella, con los ojos fijos en los de él, llenos de posibilidades. Y entonces él la besó. No fue un beso de pasión arrolladora, sino un beso de reconocimiento, de llegada. Fue lento, tierno y lleno de la promesa de futuros desconocidos y aventuras no planeadas. Fue el encuentro de dos mundos, no en una colisión, sino en una hermosa y caótica armonía. Se apartó un poco, apoyando su frente en la de ella.
el mundo reduciéndose a ese pequeño espacio entre ellos. «Me queda un bote de pintura amarilla», susurró contra sus labios. «El color del sol. Perfecto para un nuevo comienzo». Le cogió la mano, sus dedos callosos entrelazándose con los de ella, y la guió hasta su moto. Sofía se subió al asiento trasero, no con miedo, sino con un anhelo hambriento por lo que estaba por venir. Mientras se alejaban por la ciudad dormida, el motor rugiendo como un corazón salvaje, ella no miró hacia atrás. Estaba mirando hacia adelante, hacia una carretera abierta, sin mapa, con el único guía que importaba, un rebelde con una causa y un corazón que latía al mismo ritmo desordenado, impredecible y maravilloso que el suyo. Historias como la de Sofía y Alex nos muestran que, a veces, la mayor aventura es permitirse salirse del guión y descubrir que la vida real es mucho más colorida que cualquier plan. Si crees en el poder de los opuestos y te ha encantado este viaje de transformación, no olvides dejar tu like para que podamos colorear el día de más personas. Suscríbete al canal para no perderte ninguna historia de amor y comenta aquí abajo. ¿Eres más del equipo del orden o del caos? Nos encanta saber lo que pensáis. Hasta la próxima.